Bienvenidos a una edición más de Semillero de Palabras. En esta ocasión, leeremos un fragmento del texto Estado de Emergencia, de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto, del autor Carlos Facio. Carlos Facio nació en Montevideo, Uruguay, en 1948. Es considerado uno de los analistas independientes con mayor prestigio en asuntos político-estratégicos, militares y religiosos de América Latina. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UASM, catedrático y periodista que participa en el diario La Jornada y ha publicado distintos libros como El tercer vínculo, de la teoría del caos a la militarización en México, y La cruz y el martillo, una biografía del obispo mexicano Sergio Jiménez Arceo. Este apartado que narraremos es solo una muestra de los tantos acontecimientos terroríficos que sucedieron en el narcogobierno del criminal de guerra Felipe Calderón. El fragmento dice así: morir en un retén. Había caído la noche, faltaba un par de kilómetros para llegar a Los Alamillos, una pequeña comunidad enclavada en el municipio de Sinaloa de Leyva. La pick-up roja 1991 serpenteaba por el camino conducida por Adán Esparza. De pronto, unas siluetas medio se dibujaron en la carretera y Adán escuchó que le marcaban el alto al tiempo que una ráfaga de M16 se incrustaba en el parabrisas. Un disparo le voló la mano derecha, perdió el control y la troca se desbarrancó. Maltrecho se bajó como pudo y con la mano buena hizo señas mientras les gritaba a los soldados que no dispararan, que en el vehículo venían mujeres y niños. Pero los guachos siguieron disparando a la camioneta y un tiro le dio en la mano buena. Después se supo que su esposa, Griselda Galaviz, quien viajaba a su lado en la cabina, murió de inmediato, y también la hija de ambos, Grisel Adalía, de solo 4 años. Otros 2 hijitos, Janiel y Juana, de 7 y 2 años, fallecieron antes de llegar al Hospital General de Culiacán, después de 8 horas de camino salpicado de retenes castrenses. Su hermana Alicia, de 17, también murió en la carretera. Se le salió toda la sangre. Además de Adán, también resultaron heridos Teresa Flores, de 16, y José Carrillo, de 7 años. Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2007 alrededor de las 9 de la noche, cuando los 8 tripulantes de la camioneta Ford regresaban de Ocurahui, una población donde Sinaloa se junta con Chihuahua. Griselda y su cuñada, Alicia, eran instructoras comunitarias y había ido a un curso de actualización educativa para maestros rurales. Pero la mala suerte vestida de verde olivo las alcanzó en un presunto retén a la altura de la Joya de los Martínez. Los uniformados, 3 oficiales y 16 elementos de tropa, pertenecían al 24º Batallón de Caballería Motorizada, adscrito a la 9ª Zona Militar. Una fuente allegada al ejército señaló que los soldados accionaron sus armas después de que se escucharon un fogonazo, y que en el lugar se encontraron casquillos de fusil AK-47 y algo de droga. Pero la versión no fue difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, y de acuerdo con el parte de la Policía Ministerial, familiares de las víctimas declararon que los elementos del ejército sembraron un costal de marihuana a 3 metros de la camioneta. En un comunicado, la Sedena informó que el incidente se había dado en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. El 7 de enero anterior había comenzado el operativo Triángulo Dorado de las fuerzas federales en la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y la región se había militarizado. Para Óscar Loza Ochoa, entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no había duda, se trató de un multihomicidio. Los balazos fueron hechos de frente. El parabrisas delantero de la camioneta, del lado derecho del copiloto, tenía 7 balazos, con lo que se descartaba que el conductor no hubiera acatado la orden de alto. El resto de los impactos dieron en los costados del vehículo. Además, les dispararon antes de llegar al retén. Loza inclusive no cree que este existiera, no hubo evidencia. El ombudsman sinaloense dijo contar con datos, según los cuales los militares que participaron en los hechos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y también podían estar consumiendo algún tipo de droga. La Procuraduría General de Justicia Militar consignó a 19 soldados por su presunta responsabilidad penal en los hechos. El caso quedó radicado en el juzgado militar adscrito a la Tercera Región Militar
en Mazatlán, Sinaloa. Una semana después se informó, extraoficialmente, que el general Arturo Holguín Hernández había sido removido del cargo de comandante de la 9ª Zona Militar. Él era el mando jerárquico de los soldados. Era la primera vez que públicamente se conocía que 3 niños de 7, 4 y 2 años morían a manos de militares. Iban apenas 7 meses de la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Además, la joven Teresa, maestra de preescolar, tenía varias esquirlas de bala desperdigadas en el cuerpo, y a José, el otro niño herido, los médicos no le habían podido quitar un proyectil que le perforó un pulmón. Adán perdió las 2 manos. El grave hecho se sumó a la creciente ola de indignación provocada por las continuas violaciones a las reglas de la guerra y a los derechos humanos de integrantes del ejército en varias partes del país. Según relató Eligio Esparza, hermano de Adán, los militares dijeron que sus familiares traían armas, droga y dinero, y que por eso los mataron. Puro paro, compa, le dijo al cronista Alejandro Almazán. Mis parientes no se dedicaban a ese negocio. ¿Te imaginas a 3 plebes de 7, 4 y 2 años empuñando un cuerno de chivo o levantando las cesnas con las pacas? Pues no. ¿Se te hace creíble que unas instructoras comunitarias, maestras pues, sean de las pesadas del narco? No, compa, esas son chingaderas, los mataron a lo puro loco. No serían los únicos casos. Pronto otros niños morirían en los retenes militares. Muchas gracias por escucharnos. Esperen la próxima emisión de Semillero de Palabras.